habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico. Vemos dos características que dice que era publicano y era rico. Entonces, publicano es una persona que cobra impuestos. En aquel tiempo eran las personas que hacían los taxes, podemos decir. Entonces, él era un publicano y además era rico. Entonces muchos creen de que como él hacía los impuestos o cobraba los impuestos, se quedaba con cierta cantidad de dinero. Cobraba una parte y él declaraba otra parte. Entonces creen de que él se hizo rico de eso. Pero dice que él procuraba, de ahí, del 3 dice, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces vemos que era un cobrador de impuestos, era rico, pero era de baja estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Es decir, entonces había una multitud que no lo dejaba ver porque era bajo estatura. Entonces él se adelanta a la multitud y al llegar a cierta distancia se sube a un árbol y está esperando que Jesús pase. Entonces él estaba arriba de un árbol. Primero, suena muy interesante que un hombre que podemos decir, era rico, tenía dinero, tenía una posición pública, arriba de un árbol. ¿Se imaginan ustedes que yo me encuentre a Donald Trump por ahí en un árbol? ¿Y qué estás haciendo? ¿Esperándote? O al Tesla, ¿cómo se llama Elon Musk? Arriba de un árbol. ¿Y qué estoy arriba? Ustedes se imaginan. Entonces vemos que esta persona importante estaba arriba de un árbol. Entonces dice que Jesús lo alcanza a ver y ve que está ahí arriba del árbol. Y Jesús le dice entonces: Zaqueo, date prisa, dice, desciende porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Dice que me quede en tu casa, no que te pase a visitar y me des una taza de agua o que comamos, no, que me quede a dormir en tu casa. Pero no solo se iba a quedar Jesús, sino que sus 12 discípulos. Y si alguien se pegó, también era más. Entonces iban a quedar en la casa. Entonces Zaqueo tiene esta gran bendición de que Jesús se va a quedar en su casa. Ahora, hasta el siglo XVI, más o menos 17, los puestos o las personas más respetadas y más importantes en la sociedad eran los ministros de la palabra del Señor, porque ellos eran representantes de Dios y todavía lo siguen siendo, pero eran muy respetados, y también los abogados eran, aparte de los reyes, entonces eran los puestos más deseados. Entonces ahora esta persona importante va a entrar a la casa de Zaqueo. Entonces dice el verso 6, entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y al ver esto dice que toda la multitud murmuraba diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ahora ya agarramos el contexto de lo que está diciendo la escritura aquí. Entonces ahora podemos entender el título del mensaje, que es Una noche en mi casa. Lo que aprendemos primero aquí en esta escritura es que Zaqueo procuraba ver a Jesús. Dice que él procuraba. El verso 3 dice: procuraba ver quién era Jesús. Quería saber. Para este tiempo Jesús ya había agarrado mucha popularidad, ya tenía mucha fama, ya había hecho milagros, ya había hecho muchas cosas dentro de la sociedad o donde él predicaba. Entonces este Zaqueo quería ver quién era, de quién la gente hablaba tanto. Entonces dice que él procuraba verle. ¿Quién era Jesús? Y a mí me encanta la palabra procurar. Ahí es porque él procura.
no sé otra palabra más que se apegue a esta, que es procurar, que hacer algo, que haga de su parte, que ponga de su parte, que él va a hacer lo necesario para ver a Jesús. Y esa es verdad. Él hizo lo necesario para ver a Jesús. Pero dice que no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Tenía impedimentos. Y ahora yo les quiero compartir que siempre hay obstáculos para acercarnos a Dios. Siempre, siempre hay obstáculos para acercarnos a Dios. Siempre. Y nosotros tenemos que vencer esos obstáculos. Porque siempre van a verlos. El verso 4 dice, entonces corrió delante y se subió a un árbol sicómoro para verle, dice. Entonces, uno de los obstáculos que él tenía era que era pequeño de estatura. Había una multitud que no dejaba ver a Jesús. Entonces tenía esos dos obstáculos, no podía, entonces, pero él pudo vencer los obstáculos y logró hacerlo. Entonces nosotros tenemos que vencer esos obstáculos. No dejemos que los obstáculos nos impidan poder ver a Jesús o acercarnos a Dios. Yo he escuchado muchas personas que tienen esa buena intención de poder acercarse al Señor. De hecho, a veces escucho que la gente misma reconoce, yo creo que es tiempo que me acerque al Señor. O uno de estos días yo me voy a acercar al Señor. Pero ¿qué pasa después? Se les olvida que de repente ellos sintieron ese deseo de decir, me voy a acercar al Señor, creo que ya es tiempo. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es de que siempre hay obstáculos. Déjeme decirle una de las razones por qué la gente hoy no visita muchas las iglesias. Porque hay obstáculos y algunos son muy buenos. Por ejemplo, hay quienes dicen, yo trabajo toda la semana y me levanto temprano y los domingos lo aprovecho para dormir un poco más. ¿Es buena excusa? Sí, es muy buena. Yo digo, no, que ese a descansar ahí que ya madrugó toda la semana. Tengo que ir a lavar, tengo que ir a hacer compras, tengo que ir a hacer otro. Y hay muchos obstáculos. Hay muchos obstáculos, pero nosotros debemos de vencer eso. ¿Se imaginan si Zaqueo hubiera dicho, bueno, hay mucha gente, no me deja ver. Otro día lo veo. No hubiera tenido la bendición de que Jesús se fuera a quedar a su casa, pero dice que él corrió porque procuraba verlo, corrió, se subió a un árbol y estaba esperando de que Jesús lo viera. Algo también que podemos aprender aquí es que tenemos que acercarnos a Dios hoy antes que sea tarde. Yo imagino si Zaqueo hubiera dicho esto, bueno, hay mucha gente, otro día que esté más tranquilo, por ahí encuentro a Jesús, o como yo soy rico, tengo buena posición, lo voy a mandar a llamar. O voy a ir como otro rico también, otro maestro que se llamaba Nicodemo. Él lo que hizo, de noche lo fue a buscar, porque también era persona importante. Entonces hubiera hecho eso, pero él dice que se sube a un árbol y vence esos obstáculos. Entonces a Isaías 55 del 6 al 7 dice, busquen al Señor mientras pueda ¿qué? Ser hallado. Llámelo en cuanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia y nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Entonces dice la escritura aquí, acerquémonos a Dios hoy que es tiempo, acerquémonos ahora. Porque dice que ahora que puede ser hallado, porque tal vez va a haber un tiempo que ya no podamos acercarnos al Señor. Tal vez va a haber un tiempo donde ya va a ser demasiado tarde. Tal vez va a haber un tiempo cuando ya queremos mejorar nuestra vida, pero ya vamos a estar tal vez en un hospital. Y no es que les quiera echar miedo, pero tal vez ya vamos a estar en una situación donde ya va a ser demasiado tarde. Entonces por eso hoy nosotros debemos de buscar al Señor. Dice, busquen al Señor ahora que se puede, hoy, antes que sea demasiado tarde. Entonces el Señor nos pide que nosotros lo busquemos, que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros hagamos lo más posible para acercarnos a Dios, que procuremos buscarlo, que procuremos encontrarlo. Nosotros debemos de procurar, eso nos llama al Señor a hacer lo que debemos de procurar, hacer lo posible por buscar al Señor. Ahora dirá usted, pero ahora Jesús no pasa. ¿Cómo le voy a hacer entonces? Bueno, hay muchas formas. Nosotros también tenemos que vencer esos obstáculos. Alguien decía que ahora nosotros para poder ver a Jesús, todavía existen árboles para ver a Jesús. Y alguien decía que uno de los árboles es la Escritura. Nosotros tenemos que subirnos a la Escritura y poder ver a Jesús y encontrarlo aquí.
Otros también compartían de que uno de los árboles es la iglesia. Tenemos que acercarnos a la iglesia para poder ver a Jesús, porque en nuestra casa no lo vamos a poder ver. Porque sin leer la escritura no lo vamos a poder ver, pero si nos subimos al árbol de la escritura, vamos a ver a Jesús. Si venimos a la iglesia, vamos a poder verle también. Entonces hay otras formas de poder ver también a Jesús. También lo que Jesús nos aprendemos aquí es de que Jesús también quiere vernos. Jesús quiere vernos más que nosotros. Nosotros queremos ver a Cristo, queremos conocerle a Él, pero Él quiere vernos más. Él está más interesado en vernos a nosotros que nosotros a Él. Vea lo que dice el verso 5. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, lo vio. Es decir, yo me imagino que estaba la gran multitud. Entonces Jesús se voltea a ver y ve algo que se mueve en aquel árbol, ¿no? Y dice, alguien está allá y lo está viendo. Entonces dice que Jesús alza la vista y lo vio. ¿Por qué lo vio? Porque él buscó la manera de poder verle a Jesús. Y Jesús todavía anda buscándonos, todavía anda viendo si nos mira, anda buscándonos si nos encuentra. Jesús todavía nos anda buscando. Pero a veces nosotros no estamos en el lugar donde Él nos pueda ver. Yo pienso que Jesús todavía sigue buscando y sigue viendo quién me está buscando. ¿Quién está venciendo obstáculos, está procurando verme? Yo creo que Jesús, Él todavía está pendiente de decir, oh, alguien me está orando aquí. Sobre todo si vivimos nosotros en un apartamento donde tienen las grandes laberintos, no sé qué tienen los apartamentos y tal vez el apartamento número, no sé en cuál viven ustedes, pero de repente hay mucho bullicio y de repente sale una oración. Y dice Jesús, alguien me está orando ahí, alguien me está cantando aquí. Y yo creo que Jesús todavía sigue viendo y todavía voltea a ver a la iglesia aquí en Norge y dice, allá escucho unas voces que me están cantando. Por eso yo les digo, canten al Señor, porque Él nos está escuchando, Él está viendo quién lo está buscando. Alguien, se oye una voz, tal vez no se oye una voz tan excelente como otros artistas, pero se oye esa voz. Y el Señor sigue buscándonos otra vez. Y nosotros tenemos que buscar la manera para que el Señor lo vea. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, lo vio. ¿A quiénes quiere ver Jesús? ¿A quiénes quiere ver el Señor? A los que están perdidos y lejos de Dios. Dice el verso 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el candidato número 1 para que el Señor lo vea? El que está lejos de Dios, el que está cerca ya está en la casa, él pasa con el Señor. El Señor no se alegra tanto de verme a mí que soy el pastor, no, el pastor siempre está ahí cerca conmigo. Él se va a alegrar más cuando vea que alguien que está lejos de Él se acerca. Por eso dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar, no solo a ver, sino a buscarlo. ¿Dónde están? Anda buscando. ¿Dónde están estos que están lejos de mí que quiero que se acerquen? Dice, ha venido a buscar y a salvar los que se habían perdido. Los que están perdidos lejos de Dios, a ellos quiere buscar al Señor que se le acerquen. Y Él nos hace el llamado, que nosotros hagamos lo posible, hagamos lo que procuremos, buscarle a Él para que el Señor nos vea también. ¿A quiénes más quiere ver Jesús? A los que no le merecen, a los que no son dignos. A veces nosotros pensamos, yo no soy digno del Señor, yo soy muy malo, voy a mejorar un poquito, después ya voy a ir a la iglesia. No, así el Señor me quiere, a esos anda buscando, a los que no le merecen. Déjeme decirle también que nadie es digno del Señor, nadie es, pero por su gracia y su misericordia nosotros podemos acercarnos a Él. El versículo 7 dice, al ver esto, todos, ¿qué dice? Murmuraban, diciendo que había entrado a alojarse. La palabra alojarse ahí es quedarse o dormir en la casa de un hombre pecador. Todos se quedaron viendo y dice, ¿cómo este que es un pecador, que es un ladrón, que es un tramposo, el Señor se va a quedar en su casa? Yo que me la paso orando, yo que paso haciendo esto, ni siquiera viene a tomar un vaso de agua conmigo. Pero este que es un pecador, ahí se va a quedar Jesús. Ahí va a pasar la noche y empieza la envidia de los demás. Porque dicen, este no se lo merece. Y tenían toda la razón. Zaqueo no merecía que nuestro Señor Jesucristo se quedara ahí con él. ¿Por qué? Porque era tramposo, era esto y era lo otro. Y era pecador y los demás tenían razón.
Pero Jesús a esos anda buscando. Entre más mal estoy yo, entre más lejos estoy del Señor, a mí es que me anda buscando. Porque Él dice que Él vino, dice, a buscar y a salvar lo que se habían perdido. Al ver esto murmuraban diciendo que había entrado a alojarse a la casa de un hombre pecador. Él había entrado a alojarse a la casa de un hombre pecador. Y algo bien interesante aquí es de que cuando alguien entra a la casa, y la envidia de los demás es de que un rabino muy conocido, y no había una posición más alta en el pueblo judío de un rabino. Hasta ahora los rabinos son muy respetados. Entonces este rabino, que Jesús, se va a quedar en la casa. Y no solo se va a quedar, va a preparar una cena, va a preparar un banquete. Y además de eso va a quedarse a dormir ahí. Y él tuvo toda la bendición. Yo me imagino si Jesús había pasado todo el día predicando en ese sol en el desierto de Palestina, y ahora va a llegar y se va a echar un shower en la casa de Zaqueo. Pedro tal vez estaba ahí, no, pues yo necesito echarme también un baño. Todos los discípulos a bañarse en la casa de Zaqueo, alguien ahí, la esposa de Zaqueo lavándole su ropa y todo. Una bendición completa lo que iba este hombre a recibir. Y los otros tenían razón de murmurarle, porque qué bendición comer en la mesa, después se bañaban, se iban a quedar por ahí, buscarles un espacio para que se quedaran. Tenían razón los otros de murmurar. Pero lo que hizo a Zaqueo esto, porque muchos tuvieron la oportunidad de conversar con Jesús, pero este que procuró, que hizo todo lo posible, tiene la bendición de que Jesús se quede en su casa. Y el Señor todavía anda buscando para quedarnos en nuestra casa. Y lo tercero que aprendemos aquí, Jesús quiere quedarse en tu casa hoy. Jesús anda buscando donde Él pueda quedarse, donde nosotros podamos abrirle la puerta, donde nosotros podamos hacer un espacio en nuestro corazón para que Él pueda quedarse con nosotros. Dice el versículo 5, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Dice Zaqueo, date prisa, bájate de ese árbol, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Es necesario, es una necesidad para nosotros que Jesús entre a nuestro corazón. Es una necesidad, es necesario que Jesús entre a mi corazón, que Él venga, que yo le abra la puerta de mi casa. Señor, pasa. Es necesario, es importante para nosotros. Y Jesús lo sabía, pero Él dice, Zaqueo, bájate, date prisa, corre, haz todo lo que tengas que hacer para que yo pueda quedarme en tu casa. Ahora el Señor nos hace el mismo llamado. Y use usted su nombre, corran, hagan lo que tengan que hacer, dejen lo que tengan que dejar de hacer para que yo pueda entrar en sus casas. Porque hermanos, y esto es lo más hermoso aquí, cuando Jesús entra a tu vida, tiene que haber gozo, o hay gozo. Vea lo que dice el verso 6, que dice, entonces Él descendió a prisa y lo recibió, ¿qué? Gozoso, a prisa. Dice que cuando Jesús le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, haz lo que tengas que hacer, que me voy a caer en tu casa, él se desbarrancó, no sé si está la palabra correcta, se desbarrancó del árbol y no sé si se raspó, pero yo una vez que andaba bajando cocos en un coco, que me resbalo y pasé con el pecho raspado un buen tiempo. No sé si él se resbaló y se raspó ahí, corrió a hacer lo que tenía que hacer, porque Jesús se iba a quedar. Y Jesús nos invita a eso, que nosotros podamos ser así, como Él dice. Entonces Él descendió a prisa y lo recibió, ¿qué? Gozoso. Note que no lo recibió, no lo recibió preocupado. ¿Y qué voy a hacer? Es Jesús. Son 12, le tengo que dar comida a los 12. No sé qué más les tengo que hacer. No lo recibió con preocupación. No lo recibió también amargado, sino que gozoso. ¿Cómo recibimos nosotros al Señor? ¿Lo recibimos con preocupación, amargado, o lo recibimos con gozo? En la mañana estaba compartiendo que muchas personas a veces no tienen ese gozo cuando reciben la palabra del Señor. No vienen con ese gozo cuando reciben al Señor. Y compartía en la mañana de que algunos que vienen solo por cumplir a la iglesia. Bueno, aquí no, en otras iglesias, para que el pastor me vea o para que digan que fui. No, dice que nosotros debemos, cuando venimos al Señor, nos acercamos al Señor, tenemos que venir con gozo. Es más, dice que tenemos que venir a prisa. Dice que, ¿cómo dice? Lea conmigo. Entonces Él descendió, ¿qué? A prisa.
con gozo. Yo me imagino alguien a prisa voy a ver al Señor. Pero en otras iglesias, no sé si iba a decir eso, pero en otras iglesias no llegan ni a prisa. Llegan tarde y todavía van despacio. No, tenemos que venir preparados. Señor, yo voy a ir a verte. Voy lo más que puedo, me preparo, voy con ese gozo de que voy a ver a mi Señor. Voy a escuchar la palabra del Señor a prisa y gozoso. Si nosotros no venimos con ese gozo, tal vez el Señor no ha entrado en nuestro corazón. Si nosotros no venimos a prisa a escuchar la palabra del Señor, tal vez tenemos que pensar, ya vive el Señor en mi corazón. O tal vez ya vive, pero he amontonado muchas cosas en mi casa que ya no hay tanto espacio para Él y por eso no hay mucho gozo. También lo que aprendemos aquí es que cuando el Señor entra a nuestro corazón, hay salvación. Dice el verso 9. Jesús le dijo, hoy, ¿cuándo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Lo que esperaba esta casa hoy ya ha llegado. La palabra salvación aquí es a restaurar. La palabra salvación no solo es que nos salva nuestra alma, sino que nos restaura, nos repone todo, restaura. También se usa para restaurar. Entonces todo lo que esta casa necesita en la llegada de Jesús va a ser completado. Dice, porque por cuanto Él también es hijo de Abraham. Cuando la escritura menciona hijo de Abraham, es fe, porque Él también tiene fe. Y no podemos dudar de su fe, porque si hubiera sido otra persona sin fe, Él no se hubiera subido al árbol. Él no hubiera hecho lo posible, pero Él se adelantó en la multitud, se subió al árbol para ver a Jesús, con la fe de que Él lo volteara a ver, y su fe le fue recompensada. Porque Él tenía fe. Dice que hoy ha venido la restauración y la salvación a esta casa. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, a nuestras casas, tiene que llegar eso, tiene que llegar la restauración, la salvación a nuestras casas. Tal vez si nosotros no hemos dejado que Jesús entre a nuestro corazón o ya nuestra casa la hemos llenado de muchas cosas, que tal vez tenemos que limpiar lo que está ahí, para que Jesús pueda reinar en nosotros. Tenemos que hacer tal vez ese espacio, pero cuando Jesús llega empieza a restaurar nuestra casa. Tal vez necesitamos que Jesús llegue a mi casa. Tal vez yo necesito que Jesús venga y se quede en mi casa, porque muchas veces hay muchas personas que creen, qué bueno creer. Muchos escuchamos qué bueno, pero tal vez necesitamos que Él entre y que Él viva conmigo. Una cosa es yo conocer del Señor, una cosa es yo saber del Señor, otra cosa es que Él está viviendo conmigo, que Él se quede en mi vida, que Él se quede en mi casa. Y la buena noticia cuando Él se queda en mi casa es que va a llegar la restauración. Tal vez no ha habido restauración en un hogar porque tal vez Jesús no está ahí. Tal vez si Jesús llega a este hogar, tal vez los pleitos se van a acabar. Tal vez la envidia en la misma casa se va a acabar. Tal vez los abusos en la casa se van a acabar. Tal vez estas tantas peleas cuando vuelan sartenes, estoy predicando aquí, cuando vuelan los sartenes en la casa, tal vez Jesús necesita llegar a poner paz y llegar a poner gozo. Tal vez lo necesitamos. Porque Él nos promete eso, que cuando Él llega hay restauración, hay salvación en las casas. Y tal vez nosotros necesitamos eso. Necesitamos que Jesús se quede con nosotros y que Jesús vaya con nosotros. Tal vez yo he dicho, yo ya recibí al Señor hace mucho tiempo, si Él ya está en mi corazón, pero tal vez lo hemos hecho a un ladito. Y Jesús necesita estar completamente ahí en nuestras casas. También, por último, aquí la Escritura nos muestra que hay una transformación. Cuando Jesús llega a mi vida hay una transformación. Yo soy transformado. Yo ya no soy igual que antes. Yo cambio mi manera de vivir, cambio lo que soy. Me cambia mismo. El hecho de que Jesús entra a mi vida me va a cambiar. En otras palabras, si Jesús entró a mí, yo ya no puedo ser igual. No hay otra manera. Jesús ya me cambió. Yo no puedo decir Jesús ya vive en mí, en una parranda. Yo no llevaría a Jesús a una parranda, no sé si me entienden la palabra parranda. Yo creo que sería una gran ofensa para el Señor si digo, Jesús ya vive en mí y estoy haciendo esto. Jesús ya vive en mí y yo estoy haciendo el otro. Yo no llevaría a Jesús a ciertos lugares si Él ya está conmigo. Hay cosas que yo no diría porque sé que Jesús está viviendo ya conmigo, a menos de que Él no viva conmigo. Entonces yo pudiera hacer esto y el otro, pero si Jesús ya vive conmigo, tengo que tener mucho cuidado en eso. Pero cuando Jesús entra en mi vida, ¿qué dice? Hay una transformación. Leamos el 8. ¿Qué dice el 8? Entonces Zaqueo, puesto ¿qué? En pie, dijo al Señor,
he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Algo pasó en este hombre. A mí me llama, pero en verdad, la atención, que por qué hay un gran cambio en él, hay una transformación, algo sucedió. Yo supongo que esta palabra es cuando ellos están en la mesa, tal vez, o ya cuando están listos para descansar. Dice que él se pone de pie y muestra que hay una transformación. Y Señor, ¿sabes qué? La mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Hay algo grave aquí, porque ¿sabe qué es lo que más nos cuesta a nosotros? Es el dinero. Se meten con esto, pero no se metan con el dinero. De hecho, las encuestas dicen que el 90% de los divorcios es por el dinero. No es por otra cosa, no es infidelidad, no, es el dinero. Porque que no me toquen el dinero, que no me toquen el otro. Y a mí me llama la atención porque un rico da más uno de la clase media que un rico. Da más un pobre que un rico. Ellos sí dan los 2 millones, pero para que les descuenten 5, en realidad no están dando. Yo por eso cuando me preguntan de la Vallarta, ¿quiero donar $1? No, le digo, si yo quiero lo voy a dejar en persona. Pero no. El rico es difícil porque ama tanto el dinero, y a mí me llama la atención como él que dice, la mitad de mis bienes voy a dar. El rico tiene 1 millón, quiere 2, tiene 2, quiere 4. Este dueño de los Teslas tiene mucho dinero, pero acaba de comprar Twitter, lo acaba de comprar, y lo más interesante es de que se metió en una demanda por 5 millones y ganó la demanda y lo compró, peleando por 5 cuando tiene billones con B, pero porque ellos quieren más. Pero algo sucede con esto, algo sucede porque dice, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Se deshace de lo que más quiere, se deshace de lo que tiene. Damos porque a nosotros nos cuesta dar el dinero. Eso no queremos que nos lo toque. De hecho, a mí todavía mucha gente que no va a la iglesia, ¿sabe cuál es lo que más se quejan de la iglesia? Que se roban el dinero. No, incluso a mí me lo han dicho. ¿Cuánto ya te robaste? Ya te quedaste. No se ría porque es cierto, a mí me lo han dicho. ¿Cuánto ya te robaste? Ahora ya no trabajas mucho, ya no vienes a trabajar mucho, porque de hecho hace como unas 3 semanas alguien me vio trabajando y me dijo, ¿qué no estás conforme con todo lo que te paga la iglesia? Le digo, si supieran y si pudiera venir a contar lo que recogemos, que no alcanza ni para pagar esta luz en los domingos. Pero ese es el problema, y la gente anda peleando. ¿Sabe que la gente ni siquiera va a la iglesia a dar $1, pero anda peleando? Ya se lo vas a entregar al pastor. No, yo no voy a la iglesia porque ahí se quedan con el dinero, se quedan con el otro. Y tiene razón alguna iglesia, pero no siempre. Pero eso es lo que más pelean, el dinero. El dinero es lo que pelean, no dan y no dejan dar. Entonces a mí me llama la atención la transformación de Zaqueo, que dice que le va a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y también dice, y si en algo ¿qué? He defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Algo sucede, hay una restauración. Cuando el Señor entra a mi vida hay una restauración, está esa transformación. Porque Él dice, si en algo yo he defraudado a alguien, le voy a dar el 4. Ahora lo interesante es de que tal vez Él solo iba a dar la mitad, porque la otra mitad la tenía que pagar de regreso. Lo interesante es de que ahora cuando él hace esta confesión con el Señor, ahora tenía que llamar a todos los que le había robado. Usted se imagina a un rico poner un anuncio, bueno, yo te robé a ti, ven, ¿me robaste? ¿Cuándo me robaste? Sí, ven, que te voy a devolver lo que te robé. ¿Cuánto te robé? Te voy a regresar el 4. Entonces algo bien importante, algo bien iba a salir de él, porque ahora él, este rico, públicamente tenía que anunciar, ¿a quiénes le robé? Vengan para acá, a ti te robé, ven para acá, voy a restaurar lo que te quité. Te robé 100, ahora te voy a regresar $400. Algo pasa en este rico, y algo debe de pasar en nosotros, porque cuando el Señor nos transforma, nosotros buscamos la manera de restaurar. Pero muchos decimos, no, yo ya perdoné, pero ahí que vea cómo le hace. No, si yo ya te perdoné, o si yo voy a pedir perdón, yo voy a decir, ¿cuánto te debo? ¿Qué hice? Y voy a reparar el mal. ¿Por qué? Porque hay una sanación, hay una transformación, una restauración.
Nosotros debemos de hacer eso, restaurar lo dañado. Esa es una verdadera restauración. ¿Qué pasó aquí? Voy a restaurar esto dañado. Y el Señor nos invita a hacer eso también, poder restaurar como Él. Y sobre todo, que nosotros abramos la puerta a nuestro corazón para que Él entre y podamos tener ese gozo, esa restauración y esa transformación en nuestras vidas. La buena noticia, hermanos y hermanas, es de que el Señor todavía anda buscándonos. Anda con la vista en alto. Alguien que me está buscando arriba de un árbol. Alguien que está allá buscándome y anda con la vista en alto a ver si encuentra a alguien. A ver si encuentra a alguien. Nos va a encontrar a nosotros. Nos va a encontrar a nosotros o no nos va a encontrar. Nosotros tenemos que acercarnos a Él para que nos busquen. Porque no creo que el Señor va a ir a buscarnos allá donde no debe. Pero si nosotros procuramos verle a Él nos va a buscar y nos va a dar ese gozo en el corazón, esa salvación y restauración, esa transformación en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras familias. Amén.